En esta lección vamos a aprender cómo hacer gráficos circulares o también llamados pie chart. Vamos a tomar como ejemplo el mismo dataset de la clase anterior, donde me listaba a los jugadores del videojuego FIFA 2019. Vamos a importar las librerías Matplotlib y Seamboard y a crear nuestro dataframe. Vamos a imprimir algunas filas para poder recordar qué valores tenían las columnas. Ejecutamos las 4 primeras filas y podemos ver algunas filas como nombre, edad, nacionalidad, club, potencial, pero no podemos ver todas, ¿cierto? Entonces vamos a imprimir las columnas para poder elegir una categoría para poder graficar. Recordarán que en la clase anterior nosotros graficamos Real Face, pues vamos también a graficar esta columna para poder diferenciar entre un gráfico de barras y un gráfico circular. Vamos a empezar. Voy a llamar a mi función pie. El primer argumento que recibe esta función pie es una lista de valores o una serie. Pero antes de colocar nuestra serie de toda la columna Real Face, tenemos que limpiar esa columna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero llamamos a todos los valores de esa columna por el nombre de su índice, en este caso Real Face, y para poder limpiar y poder obtener los valores únicos y aparte ordenarla, recuerdan que usamos esta función en la clase anterior, value count. Esta función es muy útil, me ayuda a quitarle todos los valores nulos que hay entre los valores de las columnas y aparte me lo ordena de forma descendente. Vamos a colocarla en una variable que sea sorted y vamos a imprimirla para ver cuál es el resultado. Voy a comentar esta parte para poder visualizar mejor sorted. Y si se dan cuenta, nos da los dos únicos valores donde ya no toma los nulos, en este caso solo yes y no, con la cantidad total. Si queremos saber qué tipo es sorted, recuerden que es con la función type. Ejecutamos y nos da que es una serie. Entonces, mi función pie le vamos a agregar esta serie ya ordenada y limpia. ¿Cuál es el siguiente argumento? Son los labels. Los labels son los nombres que va a tener mi gráfico circular. En este caso tomamos el mismo, pero como solamente queremos los nombres, le colocamos index. Y eso es todo. Voy a comentar estas líneas y ejecutamos. Si se dan cuenta, aquí podemos ver cuál es el porcentaje de jugadores que no tienen representado su rostro real en el videojuego FIFA 2019. Y tenemos un porcentaje muy pequeño de los jugadores que sí son representados con su rostro real. Vamos a ordenar un poco este gráfico. Vamos a decirle que no empiece desde cualquier ángulo, sino quiero que empiece en el centro del círculo. Tenemos un argumento más llamado Start Angle y vamos a decir que inicie en el centro con un ángulo de 90. Ejecutamos una vez más y ahora ya inicia en el centro, pero si recordarán, estos valores están de forma descendente. Primero debería ser el no y luego el yes. Eso quiere decir que lo está contando de forma antihoraria. Pues vamos a modificar también con el argumento counter clock y le vamos a colocar false. Ejecutamos y ahora se ve mucho mejor. Si no queremos que nos salgan estos valores, podemos usar el punto y coma y de esta manera se ve mucho más limpio el gráfico. Algunas veces, cuando tenemos muchas columnas que representan, ese círculo se vuelve como ovalado. Entonces tenemos una función llamada axis, donde le podemos asegurar que siempre sea un círculo y no un óvalo. Y dentro del argumento le colocamos square. Vamos a ejecutar una vez más. Colocamos aquí el punto y coma. Y ahora se ve mucho mejor.
Vamos a representar otra columna, ya no real face, sino vamos a representar position. Recordarán que en la clase pasada también hicimos un gráfico de barras con esta columna, pero miren lo que va a pasar con el gráfico circular. Ejecutamos. Y si se dan cuenta, no es muy descriptivo este gráfico, ya que muchos de estos valores se superponen y estos colores no me dicen mucho. No podemos colocarle un solo color, pues porque no podríamos distinguir, en este caso, las categorías de las posiciones. Es por esta razón que el gráfico circular no es muy usado, ya que no podemos representar muchas columnas. Podemos usar un gráfico circular cuando tengamos una cantidad de 3, 4 o hasta 5 columnas. Regresemos con Real Face. Ahí se ve mucho mejor. Hay una pequeña variación del gráfico circular, que es el gráfico Donut. La creación es muy parecida. Vamos a copiar estas líneas de código y las vamos a copiar para hacer nuestro gráfico Donut. El gráfico Donut es un gráfico muy parecido al circular, pero tiene un agujero en el centro. La creación es muy parecida al gráfico circular, pero tenemos que agregarle un parámetro más llamado Wedge Cross. Este argumento acepta un diccionario y le vamos a colocar cuánto quiero que sea el grosor de mi agujero. La palabra clave es width y le vamos a colocar un valor que sea menor a 1, ya que por defecto el radio es 1. Entonces vamos a colocarle 0.4 para empezar. Ejecutamos una vez más y vemos que es el mismo gráfico pero con un agujero. Vamos a aumentarle un poco más. 7. Ahora disminuye. Como les dije al inicio, el radio por defecto es 1. Así se convierte en un gráfico circular. Entonces tienen que ser valores menos a 1. Por ejemplo, 0.9 o 0.7. Pues no existe diferencia. Los resultados son los mismos, simplemente es cuestión de estética. Nos vemos en la siguiente clase.